buenos días. ¿Qué tal? ¿Cómo andan? Buen día, Roberto. Buen día. Bueno, pasamos de Hood Robin a Robin Hood, ¿no? Digo, se le sacó guita a los banqueros, a las compañías de seguros, a las casas financieras y se le dio a la gente que más necesitaba. Aclaremos cómo es eso de que se le sacó guita. Cuando hay tanta inflación, el pago del impuesto a las ganancias, que las empresas lo realizan, el pago de las ganancias de este año lo realizan en mayo del año que viene. Incluso lo pueden pagar en 3 cuotas, terminan pagando en julio del año que viene. Entonces vos ponele que un empresario ganó el equivalente a $1 millón en enero. Y entonces debería pagar el 35%, $350.000. Pero en enero el dólar costaba 500 pesos y en mayo del año que viene va a costar 1.500 pesos. Entonces él compró dólares ahora, impulsó el mercado del dólar, lo subió al comprar. Y cuando vaya a pagar, con 1/3 de los dólares que pudo comprar con sus ganancias, paga ganancias. Es decir, en vez de pagar 35, paga el 11,5. El famoso licuar deudas. Exactamente. Entonces, esto hace... Además, estas empresas tuvieron una ganancia extraordinaria por el tema de la devaluación. Entonces, es un hecho de justicia que lo haga. Darle esa plata a la gente que más lo necesita, con la suba de precios que hubo, claramente lo es. Ahora... Cuando uno se pone a hacer cuentas y decir, bueno, se dio una suma fija, se sacó a un montón de gente que pagaba ganancias y ahora no va a pagar, otros van a pagar menos, te van a devolver la plata del IVA y además las 2 cuotas de 47.000 pesos a 2.800.000 personas, uno está en condiciones de decir que esto tiene efecto electoral, claramente. Digo, así como Macri, en 2019, recuerdan que hizo un anuncio que en ese caso no se le llamaba Plan Platita, pero hizo una serie de anuncios, creo que 15, 16 anuncios muy grandes y el tipo recuperó 8 puntos. Que se decía, no, porque hizo muchos actos. ¿Qué actos? Puso plata en el bolsillo de la gente. A los actos iba la gente que ya lo votaba antes. Claro. Y bueno, uno tiene que pensar que esto va a redundar en una suba en la intención de voto de masa, por lo amplio, ¿no? Por la cantidad de gente que se ve beneficiada por esto. Y en este último caso, para una persona que no tiene ningún ingreso, darle 94.000 pesos y es guita. Mirá, Roberto, ayer hacíamos una cuenta. Cuando se dio el primer IFE, en abril del 2020, eran 10.000 pesos por 2 meses, es decir, 5.000 pesos por mes. Esos 5.000 pesos proyectados a la inflación entre abril del 2020 y agosto de este año, que es la última que sabemos, da 33.500. Y acá están dando 47 por mes. Es casi un 50% más, es un 40% más. Pero además, esos 5.000 pesos supuestamente era para gente que no tenía otro ingreso, porque estaba encerrada. Tenía cero. Vamos a abril del 20. Era cero, claro. Acá se supone que es gente que, aunque sea de manera muy informal o muy marginal, tiene, digamos, alguna forma de acceder a otro ingreso. Con lo cual, eso habla de la magnitud de este desembolso. No. A mí me parece que con esta última medida, fundamentalmente, que sumada al resto, pero esta última, el impacto de semejante medida, y es difícil que quede afuera del balotaje con esto, la verdad. Es mucha guita, la verdad. Lo sabe La Nación, ¿no? Que salió hoy muy duramente a atacarlo a Massa con este anuncio. Están con todo, están con todo. ¿No? Cuando lo anunció Macri no les molestó, pero ahora están con todo. Y después pensaba otra cosa, pensaba en el Massa ser humano, en el Massa político. Yo había contado la otra vez que cuando estuve en Madrid y Jorge Alemán y un grupo de amigos me preguntaron, bueno, ¿cómo es Massa? Y yo la respuesta que le dice que no se quedó muy contento. Y entonces me dice, bueno, es un hombre que sabe mucho. Y me dice, puede pasar como con Francisco, que cuando era Bergoglio era conservador. Y cuando fue Francisco fue progresista. La pulsión de la presidencia puede modificarlo, además que los políticos son gente que puede cambiar de ropas en un momento. Y cuando uno ve lo que fue haciendo desde que asumió como ministro de Economía, hay un cambio. Digo, ¿va a alcanzar para ganar las elecciones, para ser presidente? No lo sé. Me acordaba de un amigo mío, Pedrito, en Talar, que un día pusieron una sucursal del banco y llegó el banquero con un Fireland, 0 kilómetros, y bajó la hija del banquero y nunca habíamos visto una chica tan linda, nunca. Y Pedrito, que era el más atorrante del barrio,
era el más atorrante horario. No tenía laburo, no estudiaba, no se bañaba, estaba tirado en una esquina tomando cerveza, era un atorrante. Le decía cosas a las mujeres y se enamoró. Entonces el tipo empezó a bañar, se buscó un laburo, empezó a estudiar, ¿viste? Lo veía siempre engominado, qué sé yo, le daba el sueldo a la mamá. Era maravilla, Juancito. Nunca pudo levantarse a la hija del banquero, obviamente. Pero en el camino hacia ese intento, el tipo mejoró. Encontró una vida. Se creó una mejor persona, se recibió de técnico, se recibió de ingeniero, buen laburo, se casó, hijos. Ahora lo veo, Pedrito. Es un buen abuelo, una maravilla. Es decir, el intento lo hizo mejor persona. Me parece con Massa. Yo nunca me hubiera imaginado. Digo, no hay nadie en Juntos por el Cambio que le hubiera cobrado un impuesto a los banqueros para darle a los trabajadores. Claro. Porque ese es el hecho. Si vos me decís reparto, yo te digo, che, ¿de dónde la estás sacando? Lo dije ayer, qué sé yo. Ahora, si vos le sacás a los banqueros para darle a la gente que menos tiene en un sistema injusto y qué sé yo, bueno, eso es lo que uno... Ayer había la gente que piensa como nosotros quiere eso, ¿no? Había imágenes de él entre medio trabajadores, ahí de Aerolíneas Argentinas, él haciendo una defensa de Aerolíneas Argentinas, de la conectividad. Cerrabas los ojos y era un discurso que quizá Massa no tuvo, no tenía en estos últimos años. Es que también una de las virtudes de los grandes políticos es saber entender y adaptarse a la época y a las circunstancias. Menem no era neoliberal en el 86, ni en el 87, Ahora, cayó el muro, le tocó asumir y el tipo entendió por dónde iba la mano y fue. Néstor no era el del 2003-2004 cuando gobernaba Santa Cruz en el 92-93. Claro. Sí, tenía algunos rasgos, venía de un sector de la militancia, pero entendió perfectamente que después de la crisis de 2001 el tiempo pedía un líder de ciertas características. Yo creo que Massa tiene un poco ese olfato de killer de la política. Y esta época es una época en la cual el momento hoy pareciera ir exactamente para el otro lado, ¿no? Porque estamos viendo los Milei, los Bolsonaro y demás. Pero creo que él entiende que si quiere encabezar algo con sustento popular, con sustento en las instituciones de Argentina, que son los sindicatos, que son... Bueno, que tiene que ir hacia un presidente para este mundo multipolar, y entonces hace lo que hace con China, con Arabia, un presidente para un mundo donde la discusión es entre las megacorporaciones y los megarricos y las condiciones de vida de las mayorías, y entonces que si logra prenderse a esa beta, puede ser un dirigente muy interesante. Obviamente que también puede elegir ser otra cosa, en parte está en él y está mostrándolo día a día el rumbo que está tomando. Y mientras siga ese rumbo, creo que tiene más chances de que le vaya bien. Creo que él hace esto, entre otras cosas, porque ve que este es el camino a la presidencia. Total. Si tal vez viera que es otro el camino a la presidencia, claro, a lo mejor haría otras cosas. Pero no se puede todo el tiempo estar viendo qué pasaría si. Hay que agarrarse a lo que tenemos y meterle para adelante. Y además te sumo que todavía queda devolución del IVA para convertirse en ley, queda el fortalecimiento de las pymes también, que son dos proyectos importantes que tienen que salir antes de las elecciones, o se espera que empiecen a avanzar por lo menos antes de las elecciones en la Cámara de Diputados. Se habla de 100.000 personas en la plaza el viernes para agradecer por la sanción que se supone, veremos qué pasa mañana en el Senado, pero tendría el impuesto a las ganancias, pero también para impulsar estos proyectos que menciono, por lo tanto no es que se termina acá el paquete de medidas de Massa. Pero digo, reducción de la jornada laboral también. Reducción de la jornada laboral, licencias parentales que también se incorpora, digamos, hay mucho debate en torno al mundo del trabajo. Pero además también en paralelo el convencimiento que uno está empezando a ver que logra Massa de pensar que es posible, necesario y hasta puede estar encaminado ese gobierno, ese gran acuerdo entre distintas fuerzas políticas. Ya no, digamos, no solo no se ve alocado, sino se ve completamente aceptable que eso pueda formar parte de un futuro cercano. Ayer Tetaz dijo, si no nos votan a nosotros, por lo menos voten a Del Caño. Y hay muchos, y hay mucha gente de Macri que está yendo con Milei, claramente, ¿no? Entre ellos los financistas. ¿No? Sí. Ahí va a haber una ruptura clara. Sí, claro. ¿Ya está, Juan? Bueno, vamos a saludarlo. Estamos en comunicación con Juan Grabois. Hola, Juan, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
¿Cómo te va, Roberto? Bien, muy bien. Bueno, ayer opinaste sobre los dos temas del día y quería consultarte sobre eso y hacer una mínima introducción, si me permitís leer un parrafito de uno Dale. de tus tweets para poner a la gente en tema. Ya estoy, ¿eh? Dice, esto se trata sobre la declaración de Brenda Uliarte, cómplice del intento de asesinato a Cristina Fernández de Kirchner, y Juan Graboy escribe, Brenda Uliarte explica que el sicario Sabac Montiel era parte del esquema de Revolución Federal. Esto escribe Juan. Esta organización, cuanto menos, estaba financiada por los Caputo, como consta en el expediente de Martínez de Giorgi. Vemos que también coordinaba acciones con Milman. Ahora, Revolución Federal sigue activa en el submundo paramilitar de Villarroel, con Sosa y Morel activos en redes sociales, amenazando públicamente con violar y lapidar dirigentes que consideran enemigos. La primera pregunta sería, cuando hablas de un submundo paramilitar de Victoria Villarroel, ¿a qué te referís? A ver, Sosa y Morel son los dos principales dirigentes de Revolución Federal, ¿no? Los tres más o menos identificados son los que organizaron la famosa guillotina que decía presos, muertos o exiliados, las bolsas mortuorias, las marchas de antorchas, solamente para invertir un poco los roles y que se entienda gráficamente la situación. Vos imaginate que yo hubiese ido con parafernalia similar a la puerta de la casa de Macri, no creo que estaría caminando libre por la calle. Pero no pasó solamente eso, sino que ellos tienen un grupo de chat que se llama Revolución Federal, donde un personaje, un día antes del atentado, ofreció un arma para realizar el atentado. Revolución Federal, Sosa, Morel, estuvieron durante la jornada de las vallas en el lugar del atentado. Es decir, tuvieron una participación activa en la preparación del clima previo al atentado y un vínculo que conocemos bastante ya desde antes de la declaración de Brenda, pero ahora con la declaración de Brenda Uliarte, sabemos que existía una relación entre Sabac Montiel y Revolución Federal. Era algo que sospechábamos porque sabíamos que había una relación entre la banda de los Copitos, particularmente Uliarte, con varios puntos de contacto que ella reconoce. Es decir, ella no reconoce que tenía una participación orgánica en Revolución Federal, cosa que a nosotros tampoco nos constaba que tuviera una participación orgánica. Sabíamos que tenía una participación episódica, que iba a sus movilizaciones, que tenía puntos de contacto, etcétera. Ella reconoce esa participación episódica, es decir, reconoce un nexo, y atribuye su participación episódica a que la relación orgánica la llevaba Sabac Montiel, que es el sicario del intento de homicidio contra Cristina. Esto lo que nos marca, en primer lugar, es que lo que nosotros venimos diciendo como querellantes en la causa Revolución Federal, porque yo estaba en la listita de los objetivos de violencia de Revolución Federal, pero también viene diciendo la querella de Cristina en la otra causa, que es la más importante, que es la del atentado, que es la que llega a Capuchetti, que las dos causas son la misma causa. No puede haber dos causas separadas investigando a los grupos que prepararon el clima y a los grupos que perpetraron el atentado, y ninguna de las dos buscando a los autores intelectuales y a los financistas, que en definitiva son los mismos personajes. Pero para ir a tu pregunta, Villarroel, todos sabemos, candidato a vicepresidente de Milei, negacionista del terrorismo de Estado, incorpora a La Libertad Avanza de manera orgánica, formal. La Libertad Avanza, una fuerza política institucionalizada, a una fuerza que hasta entonces era una fuerza marginal con planteos que estaban, digamos, en la ilegalidad, como es Revolución Federal, los incorpora orgánicamente, a punto tal que hoy Morel y Sosa, los dos líderes de Revolución Federal, son militantes activos de La Libertad Avanza, de la rama de Villarroel, participaron del acto de cierre de campaña y parte de su militancia
uno de ellos, no me acuerdo cuál de los dos, participó del acto que se hizo en la legislatura porteña, que tanta polémica suscitó, en el que participaron algunos abogados de genocidas, etcétera, liderado por Villarroel. ¿Qué quiero decir con esto? Que en la familia de la ultraderecha argentina, donde por un lado tenés a Bullrich, con Milman y otros personajes siniestros, y por otro lado tenés a Villarroel, con un personaje que lleva una motosierra y que Dios no quiera puede llegar a ser el próximo presidente de la Argentina, en esas dos fuerzas que son institucionalizadas, que van a elecciones, etcétera, bollan grupos que han dejado de ser marginales, que son grupos de tarea, que perpetraron una serie de atentados que culminaron en un intento de magnicidio y que hoy sigue absolutamente impune, donde lo único que tenemos son un sicario preso, muy bien preso que está, uno de sus nexos, que es Carrizo, también preso, a esta señora Uriarte presa, y el resto, Sosa y Morel, pero libres, pero no solamente libres, sino impunemente planteando cosas tales como, bueno, ahí hay unos tweets de Sosa amenazando, entre otros, el Cuervo de la Roque, no quiero repetir la grosería, pues no es una grosería, es una amenaza que va a correr en culo. Cuando vos decís que existe un submundo paramilitar de Victoria Villarroel, ¿a qué te referís? Sí, bueno, nosotros presentamos un video con todas las, Cristina lo publicó, con todas las conexiones con ex carapintadas, con militares en actividad que participaban de los grupos de Revolución Federal, de equipo republicano, es decir, de los distintos grupúsculos que se iban armando alrededor, que se fueron formando sobre todo en la pandemia, donde también Milei empieza a emerger con fuerza como figura, es decir, vos te acordás que Milei participa junto a Villarroel en el amotinamiento de la policía en las primeras semanas del gobierno hace meses del gobierno de Alberto Fernández, después la pandemia, etcétera, empiezan a surgir estos grupos, y estos grupos tienen mano de obra desocupada de viejos militares retirados o de algunos militares en actividad, entre otros un militar de Río Gallegos, que ahora no me acuerdo el nombre, pero están todos en el video, que de manera bastante silenciosa, no sé por qué no se difundió más esa situación, le dieron de baja cuando saltó que participaba de los grupos que fantaseaban, para decirlo levemente, con asesinar a Cristina, fantasía que rápidamente se volvió realidad. Porque esto es interesante, Roberto, digamos, cuando se genera un clima de instigación, que se genera de manera deliberada, por gente que conoce cómo funcionan estas cosas como Milman, se utilizan a varios grupos. Bueno, en algunos la instigación prende, las fantasías empiezan a prender. Si vos en 10 grupos empezás a generar fantasías de homicidas, y de alguno de esos 10 grupos va a salir uno que lleve esa fantasía a la realidad. Y eso fue básicamente el fenómeno de la instigación. Es decir, Milman pagando gente para agitar situaciones violentas, Caputo financiando grupos que planteaban un escenario de homicida, ¿no? Muertos, presos o exiliados, un grupo de unas 30 personas yendo a tirarles objetos, insultando y amenazando de muerte a los dirigentes que les caían mal, varios grupos de chats dándose manija y ofreciéndose armas para matar gente, pero a la larga o a la corta, eso empieza a tomar, la gente se empieza a dar manija, y esa manija aprende. Juan, Franco Misraji te saluda. Sí. Como creyente en la causa, ¿pudieron reconstruir cómo fue esta forma de reclutar a Revolución Federal que hizo Villarroel, tal como lo están diciendo? Digo, hay incluso varios tweets, nosotros publicamos con Ariel Jalado una larga secuencia de muchas loas de Sosa hacia Villarroel, hablándole de cómo que la amaba. De hecho, también muchos tweets, desconociendo los 30.000 desaparecidos. ¿Pudieron reconstruir cómo fue este reclutamiento?
cómo es que aparecen de repente apoyando explícitamente a Milei? Mira, son ecosistemas de redes sociales que funcionan en todos los campos ideológicos, porque las redes sociales lo que hacen es conectar a personas que tienen ideologías o modelos mentales similares en todos los campos políticos. Eso fomenta los fenómenos de extremismo de derecha en todo el mundo. Ese no es el problema es cuando eso empieza a tomar legitimidad política. ¿Y cuándo toma legitimidad política? Porque no es una cuestión de reclutamiento que va un agente de traje y corbata orgánico de un servicio de inteligencia y busca... No, porque hay personas que genuinamente tienen un sentimiento de odio y una pulsión homicida contra sus enemigos. Siempre existieron y siempre van a existir dispersos en el mundo. El tema es cuando alguien les da organicidad y les da legitimidad. ¿Y eso cuándo sucede? Sucede cuando pasan cosas como un intento de magnicidio y en la sociedad y en la institucionalidad y en la juridicidad no sucede nada. Es decir, cuando al día, el mismo día del atentado, se tiran dos hipótesis desde los medios hegemónicos y de la mafia judicial, que son, hipótesis número 1, fue un grupo de loquitos o fue un loquito suelto. Hipótesis número 2, fue un autoatentado, y logran que eso permee en un sector de la sociedad y desacreditar, incluso dentro de nuestro propio campo político, a los que con evidencias absolutamente claras marcamos la conexidad entre lo que estaba haciendo Revolución Federal, lo que estaba haciendo el grupo de Copitos y la actitud de Milman, de Patricia Bullrich, y los grupos libertarios, digamos, libertarios ideológicamente, entre comillas libertarios, hoy institucionalmente incorporados a la Libertad Avanza, que en ese momento no estaban incorporados. Vos fijate cómo la permisividad con el grupo de Sosa y Morel, la impunidad del grupo de Sosa y Morel, que son grupos, insisto, en los que se ofrecían armas para matar a Cristina, hoy les permite ser figuras públicas que están en primera fila en los actos del candidato presidente que sacó la mayor cantidad de votos. Gente que planteaba la violencia política como un método válido. Y no me refiero a la violencia política de tirar una piedra. La violencia política es usar un arma para matar a un dirigente rival. A la violencia política es decir que van a apedrear a un dirigente rival. A la violencia política que implica decir que tendrían que haberlo tirado en el piso y hacer sangrear a un dirigente rival, que vendría a ser yo, que la verdad me resbala porque los tengo a 5 cuadras de mi casa y nunca se animaron a tocarme un pelo. Pero, porque a mí me protege el barrio, pero sí se lo hicieron a la candidata a vicepresidente porque engancharon la horma del zapato. Juan, ahora... Y van a enganchar otro. Sí. A ver, esto se va a repetir. O con la vicepresidenta o con cualquier otro, se va a repetir. Porque lo que lograron fue romper un pacto implícito en esta sociedad de que hasta acá llegamos. Y una cosa es una puteada, una chicana, hasta una calumnia, una injuria, un escupitajo, hasta ahí. Ese es el límite. No se puede pasar ese límite. Armas no. Bueno, lograron romper eso, y eso generó un viraje a la derecha de todo el sistema político, porque no se lo enfrentó adecuadamente, ni de manera política, y obviamente las instituciones en la Argentina nos ponen en la situación de una democracia secuestrada, ¿no? Una democracia secuestrada donde el pleno potencial del derecho que tiene el pueblo a ser soberano está cercenado por este tipo de cosas. Entonces, para mí es una situación gravísima, y cuando vos ves a Bullrich sacar un spot en el que pone un edificio público, en este caso una cárcel, con el nombre de doctora Cristina Fernández de Kirchner, es una apología más al magnicidio. Porque ella sabe, además promovió leyes, que lo decían, su espacio político promovió leyes que yo no sé si ella firmó o no, pero sí que son de Juntos por el Cambio, que decía básicamente que para poner una denominación de una persona a un espacio público, esa persona tiene que estar fallecida. Es decir, lo que está diciendo es que Cristina tiene que estar muerta y el resto tienen que estar presos. Esta idea de muertos, presos o exiliados es una idea que ronda en ellos.
fantasean, con la que juegan, con la que transmiten, con la que trabajan de manera más subliminal, más explícita, y que está en el ideario de sus cantos, de sus consignas, de Argentina sin Cristina, etcétera, y que, digamos, hay una parte de la institucionalidad, de la sociedad, de la gente bien, de la gente pública, que se hace la tonta y que no le pone un parate a eso. Bueno, eso va a terminar mal. Esos son límites que van a terminar mal. Y que uno dice, bueno, pero ahora tenemos un problema social y creo que de la dirigencia desde luego hay un montón de gente preocupada por la cuestión social. Yo soy uno de esos tantos, lo vivo cotidianamente, milito cotidianamente con las grandes mayorías empobrecidas, pero te puedo asegurar, Roberto, que la cuestión de la proscripción, la persecución, la violencia homicida en la política siempre impactó en la cuestión social. No, sin duda. Sin duda, sin duda. Juan, pregunta con esto, ¿es una cuestión de diseño argentino esto o es algo que se ha importado de otros países? ¿No? Porque a mí me llama la atención, el otro día lo comentábamos, ¿no? Algunos de los discursos de Milei, incluso el tema de la motosierra, me hacen acordar mucho a Colombia, a lo que eran los grupos paramilitares en Colombia que combatían a la guerrilla primero y después a cualquiera que tuviera un dirigente de movimiento social, digamos, cualquiera que tuviera una idea de mundo distinta, y muchas veces con protección de ciertas embajadas. ¿Qué es lo que vos ves acá? ¿Esto es puramente argentino o se están importando métodos y modalidades para tratar de derechizar el escenario político? Son lógicas que van avanzando. Son lógicas que van avanzando. Desde luego, en el caso de nuestra América, van bajando desde el norte. Está muy bien el planteo de Colombia. Yo te diría que van bajando desde México. Van bajando muy de la mano del narco y de la narcopolítica. La idea de la dolarización, esto lo explica muy bien Petro, ¿no? La relación entre las nuevas drogas, la dolarización, hay algo de eso. Tiene su complejidad y suena conspiranoia, por lo tanto prefiero no profundizar en el tema. En la cuestión de la guerra judicial, la utilización del poder judicial para los golpes blandos, fue absolutamente evidente a partir del 2015, con el encarcelamiento de Lula, con la persecución judicial a Correa, con el golpe de Estado contra Evo Morales, con el fraude electoral y la persecución contra Petro, igual en México contra AMLO, que después en varios de estos casos fueron derrotados, incluso en la propia Argentina, porque la persecución contra Cristina no logró coagular al punto tal de que con todo el apoyo internacional, mediático y judicial ganamos en 2019. Es decir, había lo que algunos intelectuales llaman un empate hegemónico. Bueno, ahora aparecen fenómenos más radicalizados que lo que yo creo que buscan es hegemonizar el espectro político en posiciones de un conservadurismo de centro, es decir, jalonar hacia la extrema derecha para buscar estabilizarlo en un conservadurismo de centro que impida cualquier proceso de transformación y que inhiba las pulsiones de cambio profundo que hubo en los pueblos latinoamericanos a partir de la crisis del neoliberalismo de los 90. Esa es mi visión de lo que está pasando en Latinoamérica. Pero si uno mira a Europa, también ve una crisis de los procesos populares y progresistas, donde la polarización no es una polarización entre izquierda y derecha, sino una polarización entre el centro y la extrema derecha. Y lo nacional, popular, progresista, se va quedando sin ideas, ¿no? Eso lo hablaba con García Linera, se va quedando sin ideas nuevas. Bueno, es un momento interesante desde el punto de vista político y preocupante desde el punto de vista social. Entonces ahora tenemos una responsabilidad histórica, la militancia, que es enfrentar a los fenómenos de extrema derecha, y efectivamente la forma de enfrentarlo, más allá de los análisis, más allá de la gravedad, de la impunidad
de estos grupos ya institucionalizados, con referentes como Bullrich. Digo Villarroel, pero Villarroel es Milei, o sea, es lo mismo. Digo Villarroel porque es la que lo expresa más cabalmente, pero Villarroel es la vicepresidenta Milei, así que Milei no puede ser ajeno a este fenómeno, pero digo, estos grupos que son parte integrante de los equipos operativos de preparación, financiamiento y perpetración del atentado contra la vicepresidenta y las situaciones de violencia política que vivimos los meses anteriores a ese hecho, y que vos fijaste, a partir del hecho, logrado el objetivo de generar un shock en nuestro campo, disminuyeron. No hubo más scratches. Sí. ¿No? Bueno, como casi como mostrando que hay una coordinación. Bueno, disminuyeron. Así es. Digo, bueno, a ver, ¿vos me estás jodiendo que el celular del tipo con el que ahora Brenda Uliarte dice que hablaban con Milman se borró la misma noche? No, ¿eso no merece un jury de la jueza? Si vos lo lees en el expediente, ¿sabés cómo fue eso? ¿Vos sabés la secuencia cómo se borró? ¿Cómo? Te la cuento para el público. La Policía Federal hace las pericias. Llega al juzgado, hace las pericias de la Policía Federal, que consiste en enchufarle un aparato al celular. La Policía de Seguridad Aeroportuaria tiene un aparato más avanzado, el de la Policía Federal no funcionó. Entonces, desenchufan el aparato, apagan el celular, le sacan la batería, le sacan el chip, que es el procedimiento estándar, escriben en un papelito lo que hicieron, para que el próximo técnico, el de la Policía de Seguridad Aeroportuaria en este caso, vea lo que hicieron y lo enchufe en el aparato que lo tiene que enchufar y haga la pericia como corresponde. Lacan en el sobre y lo dejan en el juzgado. Eso esa misma tarde. Bueno, a la noche llega a la guardia, la Policía de Seguridad Aeroportuaria. ¿Cómo llega? Con el sobre abierto y sin el papelito, ¿no? Sin el formulario donde dice lo que hicieron. Entonces, el tipo de la guardia de la Policía de Seguridad Aeroportuaria dice esto, hace un acta y dice esto llegó mal, hacen la consulta del juzgado y dicen esto llegó mal, díganos cómo proceder, mándenlo por escrito, dice no procedan. Cuando enchufan el teléfono al otro aparato, el teléfono estaba bloqueado, borrado el contenido. ¿Qué había pasado en el medio? Lo habían abierto en el juzgado. ¿Qué hicieron cuando abrieron el teléfono del juzgado? Nadie lo sabe. ¿Cómo puede ser que la jueza que hizo eso, que es Capuchetti, o que lo permitió, que lo avaló, etcétera, sigue al frente de la causa? Eso pasa solamente en este país. De hecho, no tendría que estar al frente de un juzgado. Por torpeza, por corrupción, por complicidad, por lo que sea. Eso es gravísimo. Juan, no tengo más tiempo, pero en 2 minutos me quisiera un comentario tuyo sobre la última medida de Sergio Massa. Es un anticipo de los adelantos de ganancias a bancos, compañías financieras y compañías de seguros, y ese dinero volcarlo como un IFE para 2.800.000 personas. Hay 3 medidas de nuestro candidato que en el marco de un esquema de compensación de los efectos de la devaluación impuesta por el Fondo Monetario Internacional, eran las que desde Argentina Humana, que es nuestra lista, la que perdió las PASO, veníamos impulsando y que nos da una motivación extra para militar por la positiva dentro de las PASO. La primera es el registro único de solicitantes de lotes familiares y quintas productivas, que para todos los que nos están escuchando y que tienen necesidad de un lote, anótense, busquen registro único de solicitantes en Google, porque es un compromiso del Estado argentino en boca de Sergio Massa, ministro de Economía y candidato a presidente, que durante los próximos 4 años de nuestro gobierno va a haber un lote para cada familia. La segunda, esta medida que se toma ahora, que era para el único sector que no estaba contemplado en las medidas de compensación, que son precisamente los que más sufren, que son los trabajadores informales o de la economía popular, que no están alcanzados por ninguna medida de las previamente tomadas, que eran bonos para todos los que tienen algún tipo de registraciones, incluso para los cooperativistas del programa Potenciar Trabajo, que además del bono que recibieron, ahora de alguna manera van a recibir el aumento que hoy se va a discutir en el Consejo del Salario Mínimo Vital y Móvil. Eso lo reciben
los compañeros del potencial trabajo y los compañeros asalariados de más ingresos más bajos, que son el salario mínimo vital y móvil. Estos son los informales y los de economía popular dispersos, los que no están organizados, los que no tienen nada, que se van a poder anotar, creo que a partir de hoy o de mañana, en la ANSES, ya sea por la página de internet o presencialmente, para recibir 2 cuotas de refuerzo de ingreso de 47.000 pesos, que no es una cifra ociosa, que es la cifra de la canasta alimentaria, que es la canasta de indigencia, en la medida que no tengan ingresos por encima de esa canasta, sí, o creo que son por encima de 90.000 pesos, ingresos que se corroboran a través de las tarjetas de débito, de crédito y de las billeteras virtuales, es decir, los trabajadores informales que están en peor situación, que se calculan en un universo que puede llegar hasta los 4 millones, ¿no?, de personas. Depende de quiénes se anoten, los cruces que se hagan, etcétera. Bueno, el Consejo del Salario, el Registro Único de Solicitantes de Lotes Familiares y Quintas Productivas, y el refuerzo de ingreso para trabajadores informales y de la economía popular son las medidas urgentes, más allá de las políticas públicas para la próxima etapa, que de alguna manera nos permiten sentirnos sintetizados en la batería de medidas que tomó Sergio Massa y nos dan un impulso extra para salir a militar con toda en todos los distritos del país, no solamente a la defensiva frente al avance de la extrema derecha, sino con la esperanza de que podamos tener un buen gobierno que permita un nivel de distribución de la riqueza y sobre todo con esta también buena noticia o bonus track de que ello no va a salir de un mayor gasto fiscal, sino de un proceso distributivo que implica que la pongan los que la juntaron en pala a partir de la devaluación, que son fundamentalmente los negocios financieros. Hasta Juan Grabois cuida el equilibrio fiscal en la Argentina. Pero desde luego, yo te lo invierto esto. Escuchá esta frase, porque es buena. El Estado tiene que recaudar más que lo que gasta. No, el Estado tiene que gastar menos de lo que recauda. El Estado tiene que recaudar más de lo que gasta. Tenemos que tener superávit, pero porque tenemos que recaudar más. ¿Y cómo tenemos que recaudar más? Con medidas como esta. Hacerle pagar los impuestos a los sectores que tienen ganancias extraordinarias a partir de condiciones injustas y desequilibradas, porque el sentido del Estado es nivelar para arriba. Y para nivelar para arriba, bueno, a los sectores que con mecanismos financieros fundamentalmente o de rentas extraordinarias tienen ganancias extraordinarias, hay que hacerles aportar la parte justa. Y así vamos a llegar a un equilibrio fiscal, pero de una manera justa. O de la manera que planteó Cristina en su última intervención, que es dejar de entregarle promociones impositivas a sectores que tienen la capacidad económica y contributiva para pagar los impuestos, digamos, ¿no? Eso nos va a permitir tener equilibrio fiscal. Bueno, totalmente de acuerdo con vos. O sea, lo que hay que hacer es recaudar más, no solo gastar más. Porque si gastás y no recaudás, o te endeudás o emitís y terminás. Es del más elemental sentido común. Yo soy un fanático no todo el mundo piensa del así, superávit fiscal y el superávit comercial. Fanático de los superávit gemelos. Lo que pasa es que no de la forma que lo plantean otros, que sacarle plata de los pobres para dársela a los ricos. El tema es el cómo. Exactamente. ¿Puedo sintetizar a ver si te entendí bien? O sea, vos hace un tiempo decías, bueno, voy a votar a Massa o voten a Massa porque peor es la derecha. Estas medidas te empiezan a decir, no, voy a votar a Massa por Massa, porque me parece bien lo que está haciendo y empiezo a tener una ilusión de que sea un buen gobierno. Hoy tenemos una herramienta para militar un voto positivo y afirmativo y compromisos concretos, fundamentalmente los 600.000 lotes para la gente que se anotó para decir, bien, bueno, nuestro candidato se comprometió a algo en concreto, que es la tierra para cada familia argentina, la tierra para cada pequeño productor argentino, y ese es un compromiso que nosotros, como una línea interna dentro de Unión por la Patria, podemos hacer exigible y podemos poner nuestra voz y el respaldo del 1,5 millones de votos que sacamos para hacerle cumplir. Entonces eso nos da una fuerza y un deseo de ganar que no es solamente defensivo. Juan Grabois, muchas gracias. Juan, un abrazo. Un abrazo grande. Hasta cualquier momento. Bueno, se nos fue, son las 10:30. Muchas gracias, muchas gracias. Buen programa. Ya volvemos. Tenemos, la verdad lo que me vuelve loco del programa de hoy es analizar
las cosas que dijo este hombre de la UIA contra la rebaja laboral, si los medios se ocuparan más de mostrar a otro tipo de dirigencia, no solamente hablar mal de los políticos todos los días, sino si se la bancaran y pusieran a un empresario ahí diciendo barbaridades y lo criticaran como critican a los políticos. Criticar al político, te lo aviso, al público le digo, lo hace cualquier boludo. El tema es meterse con los dueños del país. Lo vamos a escuchar dentro de un rato. Dale, ahí venimos. Un país unido por la radio.